Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan,
es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Aún no amanece y el sol veo brillar. Aún no cae la lluvia y ya me empiezo a mojar. Y es que lo que me dices y mis ojos aún no ven, no tardará en cumplirse. Tú siempre has sido fiel. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no veo los frutos, pero me bendecirás. Es cierto, no hay frutos, mas desde hoy conmigo estás. Bendito seas, Jehová, mi roca, que en mis alturas me haces andar, que haces mis pies como de siervas, y como un niño me haces confiar. Aún no amanece, mas yo sé que estás aquí. Gracias, mi hermano Ricardo. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da en este miércoles 17 de abril del 2024, teniendo aquí en Saltillo 20 grados, pero muy agradable. Qué rico, qué muy sabroso, muy agradable el clima, la verdad que sí. Después de que ayer estuvimos con bastante calor, ¿verdad? Sí, fue muy caliente. Y el lunes más, ¿no? El lunes sí, más. Ya es muy caliente. Dicen que en México está habiendo puros días récords de calor. Récords, sí. Tenemos 68 incendios a nivel nacional. Fíjate. Como lo hemos platicado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Que el mundo, en algunos lados hay frío, en algunos lados hay inundaciones, en algunos lados hay sequías,
Sí. En fin, oye, por ejemplo, se me olvidó comentarte ahorita que venimos por acá, las noticias increíbles en Dubái. Sí. Una ciudad hecha por el hombre totalmente, en base al petróleo y con un reinado que tienen ahí. Sí, así es. Y llegó una tormenta como nunca se lo esperaban, porque es desértico, o sea, en esa zona, aunque está el mar ahí, es desértico, se inundó todo. Increíble, ¿verdad? Jamás pensado, y dicen que las probabilidades es de que va a seguir persistiendo en 7 días más. Fíjate. Sí, me tocó ver imágenes de lo que había ocurrido en Medina, en la Meca. También increíble ahí donde los árabes adoran. Donde está la roca, bueno, la piedra esta, inundado, una tormenta increíble, de verdad. Pues así están las cosas, y el Señor está hablando. El Señor está hablando. El Señor habla a través de todas las cosas. Pero ya no es a ver si entiendes o no. No, está hablando fuertemente. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Que alguien voltee, alguien pregunte, que alguien diga, Señor, ¿qué me quieres decir? Pues sí, definitivamente. Pues muy bien, estamos totalmente en vivo. Les saluda el pastor Román García, esa voz de locutor que acabo de escuchar, de Jaime Alfonso Lozano. Excelente, hermano. Contentos de estar aquí nuevamente por la gracia del Señor, totalmente en vivo desde Saltillo, Coahuila. Este tiempo lleva por nombre Nuevas Son cada mañana, y estamos muy contentos de poder llegar a todos ustedes. Sabe que estamos en el comentar de la palabra, las Sagradas Escrituras, y que tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450, 844-696-8450. Muy amablemente nos tomará la llamada nuestro hermano Ricardo Cuellar, a quien saludamos junto con Tadeo y Mateo. Sí, bendiciones. Claro. Qué bendición de hermanos. Gracias a Dios. Qué bueno que están ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias por el servicio. Dios sea glorificado siempre. A todos ustedes que prefieren mensajes o WhatsApp, les quiero recordar que estamos en el 844-880-4873, 844-880-4873. Siempre con el gusto de poder compartir con ustedes, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, que nos habla día a día, que nuevas son sus misericordias cada mañana, que grande es la fidelidad de nuestro Dios. Y pues estamos muy, muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo. Estamos en redes sociales, estamos en la aplicación Neuma Multimedia, y bueno, ya dando inicio en esta mañana de miércoles, mitad de semana, para poder compartir con todos ustedes. Vamos a hacer una primera lectura, como siempre, un pasaje en las Sagradas Escrituras, y veamos lo que el Señor dice en el Salmo 81. Salmo 81, ya nos comienzan a saludar y agradecemos mucho. Maricruz Gallegos dice: bendiciones, Dios los bendiga, una bendición para muchos. Gracias al Señor, gracias por el comentario, gloria a Dios. Qué bendición. Nuestra hermana Susana Jiménez también dice: buenos días, pastor Román y hermano Jaime, Dios con ustedes. Igualmente, gracias. Nuestra hermana Mayra Robledo está etiquetando, gracias por hacerlo así. ¿Quién más? Nuestra hermana Tania Rodríguez también está etiquetando, gracias al Señor. Y bueno, a todos ustedes, qué bendición que estén compartiendo con otros y con nosotros este tiempo, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos habla. Salmo 81, leemos, dice: canten con gozo a Dios. Canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonen canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toquen la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Vean cómo para el pueblo de Israel las lunas nuevas daban pie a los inicios de año, daban pie a los inicios de temporada. Por ejemplo, en este tiempo, el lunes 8, que dijimos que entró la luna nueva, y que para el judío y que para todos debería de entrar literalmente la primavera, así es. Pero era motivo de celebración, de cántico. Tocan la trompeta en la luna
en nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Dice, porque estatuto es de Israel, bien claro, no es estatuto para los gentiles, pero es estatuto de Israel. Dice, ordenanza del Dios de Jacob. Por cierto, saludamos aquí a Mateo Torres, que también nos saluda, hermano. Saludos, Mateo Torres. Hermano, qué gusto saludarte. Gracias a Dios. Lo constituyó como testimonio en José, dice, cuando salió por la tierra de Egipto. Y ellos están comentando en este Salmo 81, eso que lo hizo en José en tierra de Egipto, está anunciando pues las celebraciones que Dios ha traído sobre su pueblo y que ha establecido para gloria, para memoria. Insistimos en estas fechas, la Pascua, el Pesaje, ¿verdad? Qué bendición es saber este testimonio, este reconocimiento. Dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas del Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel. Y esto es algo muy, muy glorioso. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Si me oyeres, cuán importante el escuchar a Dios, cuán importante saber que Dios habla, porque el oírlo a Él nos hace seguirlo a Él y no ir en pos de otras voces y en pos de otros dioses. Fíjese la condicionante que le está dando aquí Israel, Dios a Israel. Dice, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, no habrá en ti Dios extraño. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Cuán importante es oír la voz de Dios. ¿Sabe usted que la Biblia dice que todos los que oyen al Señor son hijos de Dios? Todos los que escuchan al Señor, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso lo testifica el Señor desde la antigüedad. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Así, no te inclinarás a Dios extraño. Así empiezan los 10 mandamientos, ¿verdad? Sí. Oye, Israel. Oye, Israel. Oye, primero es lo primero que pide Dios, que lo oigamos. Y ese es el problema, que al no atender a su voz, que al no escuchar al Señor, terminamos por inclinarnos a otros dioses, a lo que no es verdadero. Sí. Y ahorita, como están las cosas, a lo que no es Dios, sí, así es. Entonces es un problema, porque hasta el día de hoy Dios demanda de su pueblo que le escuche. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por nombre. O sea, esa relación de comunión, de intimidad, pero dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Que es uno de los primeros mandamientos. Cuando usted recuerda el mandamiento más importante es, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás. Oye y amarás. Sí. Pero, dice aquí, pero Israel no oyó mi voz, no me quiso a mí. Y entonces dice, los dejé por tanto en la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, vuelve a decir el Señor en el 13, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos
y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Si me hubiera escuchado. Fíjate que interesante. Sí. Sí. Aquí, si me permites, quiero leer Deuteronomio 6, del 4 al 6. Sí, por favor. Que es exactamente lo que estamos viendo aquí, lo que estamos leyendo aquí en el Salmo 81, sí, en el 8, donde dice: Israel, si me oyeres, no habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a Dios extraño. Y aquí dice, Deuteronomio 6, 4 al 6, dice: sí, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, es tan claro el Señor. ¿Cómo lo vemos en la palabra que repite y repite y repite? Y tienes que oír al Señor. Y siempre poner en primer lugar al Señor, a Jehová. Sí, es que insistimos, Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La evidencia de que Él es nuestro Señor y Dios es que le oímos. Amén. Y es que le ponemos en primer lugar sobre todas las cosas. Sí, sí. Ahí te das cuenta, o nos damos cuenta, cuando hay un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Porque sabemos en el curso que hay de el entendimiento como cristiano, cuando empiezas como bebé, ¿verdad? Que apenas vas conociendo al Señor, hasta que ya estás pensando y meditando su palabra de día y de noche, que hay una decisión en tu vida donde dices tú: para mí lo más importante es escuchar, conocer al Señor y tenerlo siempre como mi primer lugar. Amén, amén. Sí, así es. Y así es como, andando de esa manera, es como nos va bien, porque Él nos dice: y te irá bien. Sí. Son promesas que Dios nos hace a nosotros como sus hijos, los que le aceptamos. Sí, es que es muy claro, fíjate lo que dice versos 7, 8 y 9. Fíjate lo que dice. Estamos en el Salmo 81, una primera lectura del 7 al 9. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Es un pueblo que entra en problemas y: Señor, bueno, te responde. Algo muy similar a lo que nos pasa hoy en día. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Fíjate, o sea, contestó el Señor. Ahora, habría que meditar eso del secreto del trueno, porque ¿se acuerdan que cuando el Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, glorifica tu nombre? Y dice que se oyó un trueno. Y le dijo: lo he glorificado y lo vuelvo a glorificar. Pero dice que muchos de los que estaban ahí no escucharon. No entendieron. No. Y él dice, el trueno, pero no escucharon la voz del Señor. Porque dice que en lo secreto del trueno. Lo mismo le pasó a Pablo. Dice que el Señor le tumbó de lo que iba montado. Y los que venían, dice, vieron la luz, pero no entendieron nada. Se asustaron y no entendieron lo que decía el trueno. Ahora, Dios habla. ¿Y qué es lo que Dios habla? Fíjate, voy a volver a leer el 7 porque es de rescatar. Dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Estaba tronando, pero yo te estaba hablando. Yo te respondí en el secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Que le dijo: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Te llamaré la atención. Te voy a amonestar. Pero luego dice: Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Así es. Pero el 11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Fíjate, todo. Ahí es cuando viene el desprecio del hombre
a Dios. Sí, porque ha pasado muchas veces de que clamas al Señor cuando tienes una preocupación grave. ¿Cómo clamamos, verdad? Ajá. Y el Señor te responde. Y una vez de que te responde, qué triste es de que lo desprecies. Sí, amén. Aquí hay mucho que pensar. La vez pasada sí me tocó escuchar un testimonio de una persona que aún así sigue despreciando al Señor. Sí, o sea, hay gente que una vez de que ya le resuelve el problema, el Señor te contesta y después, no, hombre. Bye, ¿qué dicen? Bye. Bueno, es que fíjate lo importante que representa para nosotros el escuchar a Dios para no desviarnos. Nosotros deberíamos de tener todo el tiempo la referencia de la voz, de la luz de Dios. Hemos estado compartiendo con la iglesia en estos días acerca del entendimiento y del buscar el rostro del Señor. Amén, sí. Entonces decíamos que el rostro del Señor es muy luminoso, es lo más luminoso que existe, y que Él nos ilumina para que no andemos en tinieblas. Él nos ilumina para que andemos conforme a su palabra. Pero aquí nos está diciendo que si el pueblo oye la voz de Dios, que si el pueblo oye al Señor, no tendrá un Dios ajeno. Quiere decir que en esa falta de comunión, voy a ponerlo de esta manera, a ver, cuando Adán y Eva están en el huerto, el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que la serpiente comienza a hablar con Eva. Sí. Ahora, yo siempre le he dado su justa responsabilidad a Adán, porque él tenía que estar al cuidado del huerto. Sí. Empezando por Eva. Sí, cuidar a Eva, cuidar que no entrara ningún animal, lo que sea. Proteger el huerto. Pero imagínense que Eva, en vez de escuchar al Señor, estaba escuchando a la serpiente. Oye, con que Dios te dijo, no, sí, pero no es así, le dice Eva. Lo que pasa es que Dios... Y entonces entra la serpiente a desdecir o a poner en tela de juicio lo que pasa es que Dios sabe. Ahora, para mí, perdóname, vamos a terminar la idea. Para mí resulta muy, muy impactante cómo se filtra el enemigo a la vida de Eva y luego a la comunión que tiene con Adán. Pero fue por estar escuchando. Sí. De tal modo que cuando dice la Biblia que se pasea la voz de Dios, ellos se esconden. Ya hay algo ajeno, ya está viciado, ya está contaminado. ¿Vas a decir algo, Jaime? Sí, hoy en día, por ejemplo, la serpiente se puede llamar el celular. Porque te quita tanta atención. Bueno, puede usarlo, ¿verdad? Porque, dices que se puede llamar, pero puede usar el celular, ¿verdad? Un dispositivo. Ay, perdón, ahora sí ¿cómo? Es que dices que la serpiente se puede llamar el celular. Sí. Digo que la serpiente puede usar el celular. Sí. A eso voy, de que cuántas horas no le pones atención a un celular, hablando, por ejemplo, desde los niños. Sí. Vas al restaurante y pues están con el celular, no hay una convivencia familiar. Hay muchos ejemplos, la señora, muchos ejemplos con el celular, que ahora estamos mucho más propensos, el mundo está mucho más propenso a estar en el celular, escuchando, viendo un contenido enorme de información, que muchas veces son de entretenimiento y falsas noticias, en fin. Eso te quita la atención de la palabra del Señor, de meditar en su palabra. Porque la pregunta es, ¿cuántas horas le dedicas al celular? Y después tienes que dedicarle tiempo, por ejemplo, a tu trabajo, tienes que dedicarle tiempo a tu familia, y al final, la pregunta es, ¿le dejarás un poquito de tiempo al Señor? Cuando debe de ser el primer lugar. O sea, es al contrario, ¿verdad? Entonces, el enemigo en ese entonces se presentó en la forma de la serpiente,
Pero ahora el enemigo se presenta de muchas maneras. Y es sutil al oído y a la vista, para desviarte la atención de Dios, del Dios verdadero, y te creas dioses falsos, dioses carnales ajenos, ¿verdad? Y te estás perdiendo en aparatos. Dice nuestro hermano Beto Algudiño, Eva no tenía por qué estar platicando con un extraño. Le hubiera devuelto la pregunta, si al comerla seremos como dioses, ¿por qué tú no la has comido? Pues sí, también pudo haber dicho así. Pero aquí lo que quise destacar, mi hermano Beto, es que el que tenía que guardar el huerto era el hombre. O sea, esa corresponsabilidad. Claro que no tenía que haber estado platicando con la serpiente, pero es que ese es el tema, que el Señor dice, si me oyes, no tendrás Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño. Amén. Pero el hombre se resiste a escuchar a Dios. De hecho, nosotros podemos acercarnos a compartirle a alguien y algunos, no, es de eso, no, de eso no. Hasta los mismos familiares. Sí. Entonces, es de lo primero que se rehúsan a escuchar. Pero es que hay una infiltración, hay un enemigo que se mete en esas conversaciones donde Dios no está, ¿verdad? Sí, así Entonces, nosotros tenemos que saber cuán importante es mantener el oído abierto para el Señor, porque dice, si me oyes, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Y luego le dice, yo soy tu Dios. Ahora, perdón. Dice Beto, Adán de seguro estaba en el Facebook. Dice. ¿Qué? Adán, sí. Pues bueno. Sí. Pues no estaba haciendo lo que le tocaba hacer, porque tenía que guardar y labrar. Son dos verbos. Y a veces uno está labrando, pero no está guardando. Estás ocupado, estás generando, estás buscando, pero no estás haciendo una parte que es vital. Si ustedes revisan, Satanás era un querubín protector, era un guarda. Y por ejemplo, en Judas, Judas dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, el ser guarda es muy importante. El velar y orar que Jesús nos da es muy importante. Sí, así es. Sí. Recordando un poquito también los guardas. Nos lo pide. Dice que había pastores en aquella región, hablando del nacimiento de Jesús, dice que guardaban las vigilias de la noche y a ellos les fue revelado el nacimiento del Mesías. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban guardando. Entonces, qué importante es guardar, atender, vigilar, estar atentos. Por eso señaló la corresponsabilidad de Adán. Oye, pues si te pusieron a guardar y a labrar, pues no te la pases solo labrando, ponte también a guardar, a cuidar. Entonces, la mujer da oído a la serpiente, y se mete un Dios ajeno. Se inclinan ante un Dios extraño. ¿Por qué? Porque en el momento son vencidos del enemigo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia, lo vital de estar escuchando al Señor, de estar escuchando su palabra, de estar atendiendo para poder guardar. ¿Qué se le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego le dice, para que guardes y hagas. Sí, no podemos resumir el evangelio en portarnos bien o portarnos mal, o en un propio juicio. O sea, no puedes reducir todo el evangelio, la palabra de Dios, en mi propio juicio. Claro. Porque pensando de que con mi juicio, que es humano, imperfecto, torpe, en fin, de todo, voy a poder estar con el perfecto, con el magnífico, que es nuestro Señor, en su territorio, que es en el cielo, en los lugares celestiales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, amiga y amigo que nos están escuchando. Sí.
si crees que con tu propio juicio y eliminas, desechas la palabra de Dios y crees que con eso vas a poder llegar a estar con el perfecto, con el Dios celestial en su reino, estás muy equivocado, porque eso no es lo que dice aquí en la palabra. Sí. Entonces, ahora sí, como dice aquí el Salmo, el Señor nos amonesta para poder poner atención a su palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Leo rápidamente y sigo con los comentarios, porque hay comentarios y aparte de que hay saludos, hay comentarios. Dice nuestra hermana Jessie Segura Jessie, dice: buenos días, bendiciones, paz, hermano Jaime, hermanitos en cabina, que la paz y la misericordia les sigan. Gracias. Jovita Hernández, buen día, pastor, hermano Jaime, bendiciones. Sí. ¿Quién más hermano Juan escribe? Tobías también está viendo. Sí, gracias a Dios. Le mandamos un fuerte abrazo y bendiciones como Amén. siempre. Gabriela Contreras dice: bendiciones, pastor, hermano Jaime, buen día. Gabriela Sánchez también dice: bendecido día, pastor, hermano Jaime, hermanitos en cabina y mis hermanos en Cristo. Gracias a Dios. Mayra Rosales dice: buen día, pastor, hermano Jaime, Ricardo, Mateo y Tadeo, a todos. Bendecimos sus vidas, gracias a Dios por ese día lleno de su abundante misericordia y fidelidad. Amén. Claudia García. ¿Qué escribe? Muy buenos días, pastor Román. García y hermano Jaime, el Señor les bendiga y guarde. Gracias. Amén. Nuestra hermana Graciela Torres dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Amén. saludo de Efesios 1:2. Sí. ¿Aquí te aparece a Carlos Maldonado? No. Aquí Carlos Maldonado, pues también aquí saludados. Sí, ok. Jorge Garza también dice: saludos, bendiciones. Saludos al doc. Sí, el buen doctor. Hermano doctor. Dios lo bendiga. Ahora sí, llegando al comentario que nos hacen, Dundu, así dice, Dunedu, así está escrito. Ah, caray, sí. Bendecido día, pastor Román y hermano Jaime. Escuchando de lo que está tratando el tema de hoy, meditaba en el Salmo 23, de que si aceptamos realmente escuchar solamente la voz de nuestro pastor, todas las bendiciones que lo acompañan, nada nos faltará, nos guiará por sendas de justicia. Y luego dice: si pusiéramos nuestros ojos y nuestro oído abiertos solamente al Señor, sería tan diferente nuestras vidas. Coincidimos. Gracias por este tiempo de escudriñar la palabra, por reflexionar y corregir. Y luego Juli E.M. dice: buenos días, pastor, hermano Jaime, a todos en cabina. Gracias. Y etiqueta a un buen número. Muchas gracias por etiquetar, por acompañarnos. Gracias a Dios. Pues sí, cuán importante es, para mí es subrayable el hecho de que Dios diga: si me oyes, no tendrás Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño. Atender a la voz de Dios, atender a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos libra precisamente de dioses ajenos, de dioses extraños. Y Dios, en su infinita misericordia, nos quiere librar de todos ellos, en su infinita misericordia. ¿Por qué? Porque son esos llamados dioses, son dioses muy crueles, son abominables al Señor, atentan contra el Señor, contra la vida de Cristo. Amén. Entonces, cuán importante es para nosotros que podamos comprender lo que el Señor nos dice: si me oyes, si me oís, ¿verdad? Si oyes mi voz, pueblo mío. Ahora, recuerde que en el 7 dice: te respondí en lo secreto del trueno. Y eso es otra cosa que es muy importante, cómo Dios nos habla a través de situaciones donde la mayoría de las personas no escuchan, donde la mayoría de las personas dicen: no, pues sí se oye un ruido, pero no hay nada. Entonces, sí. Cuán importante es que nosotros estemos con nuestros sentidos bien abiertos al Señor para que Él nos comunique lo que nos quiere comunicar. Amén, así es, sí. Sí, y esto nos ayuda estando en oración y estando en su palabra, velando como Él nos dice que hagamos, y se nos van a abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento, porque Él
nunca se equivoca y nos va a llevar por el camino que nos irá bien, como él así lo dice. Así ¿verdad? es. Sí, él sabe conducirnos, él sabe llevarnos a buen puerto, ¿verdad? Como luego se dice, pero cuán importante. Sí. Es esta vez que, ahorita que lo estábamos platicando cuando venimos para acá, es muy retador. Sí, es muy retador porque para mí, por ejemplo, lo que te estaba comentando, que te decía, es que tengo que tener más confianza con el Señor, más confianza, reposar en Él, con estas inquietudes que de repente tenemos en el día al día del trabajo, por ejemplo, porque hay que hacer cosas que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces hay que saber escucharlo a través de alguna palabra que se comparte en el templo, o a través de algún pensamiento que llega que tú sabes que no es tuyo, o en algún sueño que tienes, ¿verdad?, con el Señor. Pero lo que voy es de que cómo decir, ¿sabes qué, Señor? Ok, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y en lo que yo te estoy pidiendo, que estoy trabajando, que no me agobie, que no me canse, que no me afane. Tú abres las puertas y yo hago el trabajo que tú me estás pidiendo. Esto es realmente llegar a tener eso, que no lo tengo, es tener la humildad ante el Señor y confiar realmente en un Dios todopoderoso. Y esto nos pasa muchas veces a muchos, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Pero el entendimiento de la voz de nuestro Señor a través de su palabra nos lleva a esa encrucijada donde tenemos que recaer en Él, confiando en Él perfectamente, decir, ante ti me inclino, tú eres el que sabes, y que Él resuelva, y seguir nosotros la tarea que nos encomienda a Él para cumplir su propósito en nuestras vidas. Es que a veces podemos pensar que lo que necesitamos es un trabajo, necesitamos cerrar un negocio, necesitamos un buen diagnóstico, o necesitamos el tratamiento, o necesitamos terapia. Podemos pensar que necesitamos 1000 cosas. Necesitamos una cantidad de dinero, necesitamos que se nos negocie la deuda. Podemos pensar 1000 cosas, pero la necesidad del hijo y la hija de Dios es que Dios te hable. Porque puede ser que no tengas, no tengas ese negocio, o no tengas un buen diagnóstico de salud, o 1000 cosas, pero lo que más importa es que Dios te hable, porque el hombre de Dios no vive solo de pan. Amén, así es. Vive de todo lo que sale de la palabra de Dios. Amén. Entonces, para nosotros, cuán relevante es que Dios nos esté hablando personalmente. Pues, somos llamados a una comunión con Él, porque no habría de hablarnos. Claro. Es el llamado del hijo, la hija de Dios. Fuimos llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a veces yo puedo creer que lo que necesito es que ya se dé esto, o que me digan que ya se quitó aquello, o que me trasladen al otro hospital, porque ahí sí va a haber tratamiento. Pero lo que yo necesito como hijo de Dios es que Dios hable, porque lo que Dios habla es lo que sustenta la vida. Y si yo no dejo que Dios hable, o no busco que Dios me hable, pues va a estar otra voz que sí me va a hablar y me va a hacer creer en Él. Entonces dice, alejándote de Dios. Claro, porque dice, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Y entonces en el tiempo de la prueba tenemos que afinar mucho el oído para escuchar la voz de Dios. Amén. Porque va a haber muchas voces, va a haber muchas ofertas. Claro. Pero nosotros sabemos que necesitamos saber qué es lo que Dios nos quiere hablar en ese momento. Porque
Si lo oímos a Él y lo obedecemos, por eso es nuestro Dios. Bien, sí. No, pero aparte por eso es nuestro Dios, porque Él es el que habla, Él es el que manda. Amén, así es. Nosotros obedecemos, nos sujetamos, creemos. Así es. Entonces sí, tenemos que estar escuchando al Señor, bien al pendiente, y después de ahí obedecer. Fíjate, de repente pasa, porque yo estaba meditando en esto, de que el Señor de repente te habla en oraciones, no te da el mensaje completo, pastor. Entonces, por ejemplo, a mí hace tiempo yo escuché su voz para una situación muy personal. Okay. Y me quedé yo con eso. Pero el Señor de repente tiene punto y aparte y sigue hablando. Sigue hablando. Entonces, no quedarnos nada más con una palabra que nos dio, sino que seguir escuchándolo. Sí. Es importante porque si no te quedas a medias. Y es muy peligroso, porque entonces ahí puedes darle oportunidad al enemigo a que él hable y que tú escuches. No sé si me explico. O sea, el Señor habla continuamente, pero si nosotros paramos de escuchar, corremos un grave peligro. Sí. Sí, fíjate, dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca. Fíjate, si me oyes, pero luego dice: abre tu boca y yo la llenaré. Porque a final de cuentas el oír a Dios es ser alimentado por Dios. El oír a Dios es ser alimentado por Dios, y es nuestra necesidad, por lo que está escrito, pero también por lo que nos habla por su Santo Espíritu. Porque si se fijan, tiene que ver con las dos vertientes, vamos a llamarlo así. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Y luego dice: si en mis caminos hubiera andado Israel. Si lo hubiese hecho, pero no lo hizo. No lo hizo. Si me hubiera oído, y no, si hubiera andado en mis caminos, caminos trazados, caminos pavimentados, caminos concatenados en la palabra de Dios. Aquí están sus caminos, están notificados, pero dice: ni me oyó, ni caminaron en mis caminos. ¿Qué hicieron? Dice: los entregué a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Ellos mismos se aconsejaron, ellos mismos se alimentaron. Y pues honestamente, si Dios es Dios, y si lo es, Él determina, Él habla, Él enseña. Esto es de suma relevancia, no solamente porque vivimos de todo lo que sale de Él, sino también porque el hecho de que otra voz entre a nuestra vida, eso ya determina obediencia y caminar. Voy a regresar al tema de Adán y Eva, que creo que hay mucho que leer ahí. Fíjate que ahorita de lo que estás comentando mientras que buscas allá, Jesucristo fue el que nos puso el ejemplo de cómo debemos escuchar al Padre. Porque Él, además de escucharlo, Él obedeció. Y sabemos que Él obedeció hasta la muerte. Sí. Entonces, por eso era mi comentario anterior, de cómo debemos escuchar al Señor completo. Jesucristo, Él se desvelaba para orar y escuchar al Padre. Siempre ponía primero al Padre. Siempre Él con el Padre y el Padre en Él. Pero Él siempre ponía al Padre.
O sea, escuchaba al Padre, tenía la conversación directamente con Él. Y Él todos los días tenía la necesidad de escuchar al Padre. Nos puso el ejemplo, nosotros ahora como hijos también, como hermanos de Jesucristo. Sí. Entonces él ya nos puso el ejemplo, lo que tenemos que hacer. Cuesta mucho trabajo. Sí. Yo sé que cuesta mucho trabajo desvelarnos para estar orando con el Señor. Pero debemos de esforzarnos. Lo digo para mí. Debemos de esforzarnos todos los días. Sí. Que no nos venza el sueño, porque de repente la jornada ha sido larga, el trabajo que nos pone el Señor es largo, y de repente queremos descansar, y sí, se lo pedimos, pero ¿sabes qué? Es más importante estar escuchando al Señor que el descanso que nos puede dar. Sí, digo, el Señor quiere hablarnos, y en algunas ocasiones nos habla cuando nadie va a interferir. Pero voy a leer aquí en el capítulo 3 de Génesis. Sí. Y vamos a ver qué es lo que dice. Capítulo 3 de Génesis. Versículo 17. Dios, después de que Adán y Eva caen en pecado, después de que ocurre la tragedia, Él habla y dice lo siguiente. 3:17. Emite un juicio. ¿3 qué? Al 17. Muy bien. A la serpiente, un juicio a la mujer y un juicio al hombre. Cada uno tiene sus. Pero en el 17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjate, Adán tuvo la decisión de obedecer a uno o a otro. Y Dios le dice: obedeciste la voz de tu mujer. Preferiste. Sí, ahí hay interferencia. Ahora, el problema es que la voz de su mujer venía viciada por la voz del enemigo. Claro. Sí. O sea, no es que obedeciste a tu mujer, es obedeciste a tu mujer, la cual obedeció a la serpiente. Cayó en la trampa. Dice en 17... ¿sí? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste. Es que oír es comer. Oír palabra es comer palabra. Es comer espiritualmente. Claro. ¿Sí? Dice, digo, lo comento para los amigos y amigas que están por ahí, ¿verdad? Los hermanos y hermanos sí comprenden de que esto es espiritual. Escuchar la voz del Señor es el alimento para nuestro espíritu, así es. Dice: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay un juicio muy fuerte. Hay un juicio, pero dice: por cuanto obedeciste a la voz. Es que nosotros tenemos que entender que la voz que tiene que prevalecer, la voz que tiene que guiar, la voz que tiene que es la de nuestro Dios. Y no estoy diciendo con esto que Dios no nos hable a través de nuestra esposa, los que estamos casados. De hecho, en muchas ocasiones Dios nos habla a través de nuestra esposa. Es decir, Dios trae su voz a diferentes circunstancias, porque dice: en lo secreto del trueno. En muchas ocasiones Dios habla a nuestras vidas y no entendemos hasta que decimos: mira, Dios me está hablando esto, Dios está enseñando esto a mi vida. Y aquí el problema no fue que oyera a su mujer, sino que terminó obedeciendo a la voz de su mujer, quien era influenciada por la serpiente, porque ella fue la que tuvo la plática con ella. Entonces, cuán importante es que sigamos en este entendido de la comunión con Dios, de escuchar al Señor, de atender a la voz de Dios y ver el ejemplo en Israel de cómo Israel no oyó, no atendió, y ahí están las consecuencias. Pero vamos a hacer una cosa, son las 8:06. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo ves, Ricardo? Vamos a hacer una pausa, escuchamos un canto, una alabanza al Señor. Aquellos que están conectados pueden decirle a otros: hey, conéctate. Órale. Ven. Escucha la voz. Escucha la voz de lo que Dios esté hablando a través de los hermanos. Sí. Y regresamos en unos minutos. Estamos en No Más Son cada mañana.
transmitiendo en vivo desde Saltillo en este miércoles 17 de abril 2024. Aquí los esperamos. Bendiciones. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Aquí tú eres el bienvenido, esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Aquí tú eres el bienvenido, esta es tu iglesia, tu altar. Ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará. De par en par las puertas se abren, el Rey de gloria debe entrar. Él es quien todo lo llena en todo, que entre el Rey y nadie más. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Tu iglesia abierta está. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. El Rey ya viene, Él viene ya. Jesús, tu iglesia está abierta para ti. Las puertas sus cabezas alzarán. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, oh Jesús. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita.
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Gracias, Ricardo, gracias. ¿Cómo estás tú allá? ¿Cómo está todo en cabina? ¿Tranquilo? No te pasa como nosotros acá, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a nuestro hermano Ricardo Cuellar, que está ahí. Ya fue a dejar a sus hijos. Siempre dispuesto y siempre listo. Sí. Pues es que, volviendo al punto, el tema de Adán y Eva nos deja ver cómo una voz extraña trae a un Dios extraño, un Dios ajeno. Bueno, solamente por revisar. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, por favor. Una voz extraña trae a un Dios ajeno, un Dios extraño. Y pues ella no lo supo ver, no lo supo venir. No lo vio venir, pero el hombre, insisto, también tiene corresponsabilidad ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos restaura? La voz de Dios, Dios hablándonos. Ahorita leemos un comentario de nuestra hermana Verónica Rodríguez. Vamos al capítulo 10 del Evangelio según San Juan. San Juan 10, por favor. Sí. Dice en el versículo, vamos a leer desde el 1. Juan 10:1. ¿Lo quieres leer, por favor, Jaime? Sí, Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ajá, seguimos leyendo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre, y las saca. Amén. 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Amén. Porque conocen su voz. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. La voz está para darle seguimiento. La voz está para ser guiados. Amén. Por eso cuando oímos al Señor, seguimos al Señor. Ahora, es importante que nos demos cuenta que la voz conocida del Señor nos hace seguir al Señor. Es por aquí le damos. ¿Te sigo oyendo? Por aquí le doy. ¿Te dejo de oír, Señor? ¿Qué pasó? O sea, algo cambió, ¿verdad? Hay interferencia, no te estoy escuchando y entonces necesito preguntar, acercarme, ver si no me salí del rumbo, ver si no me salí del roaming, ¿verdad? Sí. En un teléfono y volver a la frecuencia y estar con el Señor. Dice ahora, que Él enderezará tus veredas. Amén, amén. Ahora el verso 5, por favor, ¿qué dice? Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y aquí vemos la voz extraña. Sí. La voz de los extraños. Si Dios dice no tendrás Dios ajeno, no tendrás Dios extraño, pues hay que darnos cuenta que con ese Dios ajeno, Dios extraño, viene una voz extraña. O sea, la serpiente viene con Eva y no es la voz de Dios. Y ella sabe que está platicando con la serpiente. Porque hay una lucha espiritual. Hay una guerra. En ese momento ella atiende a esa voz y sale de él. Y entonces el Señor le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Bueno, volvemos a insistir que el mayor mal es que la voz de la mujer en ese momento está influenciada. Porque, vuelvo a insistir, no podríamos decir que Dios no nos habla a través de nuestras esposas. O que Dios no nos puede hablar a través de una hija, o Dios no nos puede hablar a través de una hermana. Una madre. Sí. Una madre, claro. Pero aquí es una voz que viene viciada, que viene contaminada. Pero ella no supo identificar la voz del extraño,
Y fíjate, en el caso de Adán, reconoce su voz, y la pregunta es si reconocería la voz del enemigo en la voz de ella. O sea, es que algo no me cuadra aquí. Pero finalmente, al escuchar esa voz extraña, terminaron inclinándose, terminaron siendo vencidos en ese capítulo por el enemigo. Y así nos pasa a nosotros. Por eso tenemos que hacer con mucha pericia, con mucha agudeza de nuestro oído, escuchando al Señor y atendiendo a su palabra, que Él no va a contradecir su palabra. Amén. Aquí en el versículo 5 me dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Qué debería de representar para nosotros la voz del extraño? Huir, salir corriendo. Huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y luego dice en el 6: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Falta agudeza, falta pericia. Nos escribe nuestra hermana Verónica Rodríguez. Bueno, con un buen comentario nuestra hermana Verónica, como siempre. Vamos a ver qué dice. Después de pronunciar maldiciones sobre la serpiente, Satanás, en respuesta a su engaño, y sobre Eva, en respuesta a su pecaminosa elección, Dios ahora se dirige a Adán. En comparación con los castigos que Dios le ha dado a Eva y a la serpiente, esta maldición es más larga y detallada. Nada más quiero aclarar aquí, mi hermana Verónica, que Dios no maldice propiamente, dirían los doctores, propiamente a Adán y Eva. Maldijo la tierra. Maldijo la tierra. La tierra, sí. Y maldijo a la serpiente. Sí. Emite un juicio. Sí. Emite un juicio. Pero si usted revisa bien, la maldición es sobre la serpiente y sobre la tierra. Espinos y cardos te producirá. Claro que sabemos que hay una consecuencia del pecado, ¿verdad? Y que por la entrada del pecado entró la maldición. También lo sabemos. Nada más ahí aclarar el punto. Ok. En comparación con los castigos que Dios le ha dado a Eva y a la serpiente, esta maldición es más larga y detallada. El pecado de Adán no fue, hablando de manera simplista, el de escuchar a su esposa, ya que siempre es bueno tomar un consejo piadoso. Proverbios 15:22, es lo que te digo, o sea, en un ratito la hermana se arma todo ya nos tiene aquí. En cambio, Adán pecó al no oponerse y decirle la verdad a su esposa cuando ella lo invitó a participar en su pecado. Y a juzgar por la descripción de la conversación de Eva con la serpiente, por no protegerla y guiarla como debería haberlo hecho. Dios deja claro que Adán fue el único responsable de su elección de comer del árbol, y no se le permitiría salirse con la suya echándole la culpa a ella ni a nadie más. Pues sí, todos somos responsables delante de Dios de lo que Dios dice, ¿verdad? Al igual que con Eva, la maldición de Adán trata sobre las dificultades a la hora de hacer el trabajo necesario de la vida, al hacer algo que de otro modo habría traído con alegría y significado para su existencia. En lugar de producir cosechas fácilmente a medida que se plantaran las semillas, tal y como había sido el caso en el huerto hasta ese momento, la tierra estaría maldita. Adán sufriría un gran dolor al trabajar para que la tierra produjera la cosecha durante su trabajo diario. Esta maldición lo afligiría para el resto de su vida. Es también interesante notar que la maldición de Eva involucraba dolor y esfuerzo en sus relaciones familiares, mientras que la de Adán involucra dolor y frustración en su vida laboral. Y yo aquí nada más voy a dar un me importa porque es una colaboración. Aquí quiero hacer un comentario. Algunas personas no cristianas dicen que nosotros, los cristianos, estamos mal porque relacionamos el trabajo con la maldición. Entonces dicen, ustedes en su teología relacionan el trabajo con la maldición, porque cuando Dios dice que con el sudor de tu frente vas a comer, ustedes están mal porque relacionan trabajo con maldición. A esas personas y a esas voces les decimos que están equivocados. Sí. Y les decimos que estamos equivocados porque el trabajo era antes del juicio. Claro. Adán ya labraba la tierra. Sí. Adán ya guardaba la tierra antes de haber caído en pecado. Sí, sí. Y eso es una bendición. Lo que sí
es que dice, ahora será con el sudor de tu frente. Ahora la tierra te va a producir espinos y cardos. Es decir, los cristianos, por favor, no relacionamos el trabajo con maldición. Al contrario, trabajo es bendición, claro, pero tampoco vamos a permitir que el trabajo se vuelva nuestro Dios. Amén, así es. Porque hay gente que no trabaja, es esclava. ¿Verdad? Entonces, sabemos que el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia, pero para cuando alguna vez te lo digan, es que ustedes ahí creen que el trabajo es maldición. No. Ahora te equivocas. Aquí es el sufrimiento que causaría el trabajo por causa de la desobediencia. Pero ya Adán y Eva tenían un placer en trabajar. Porque de hecho estaban en el huerto del Edén, para que puedas defender posturas bíblicas. Insisto, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no relaciona el trabajo con la maldición, sino lo que dice, con el sudor de tu frente comerás. Es decir, antes tenía que trabajar porque Dios lo puso a trabajar, pero no estaba ligado el trabajo al esfuerzo, al dolor, al sobrevivir. Mientras que después de que viene el juicio, ahora está relacionado que si no sufre, que si no a la gota gorda, como luego se dice. Bueno, hay algunos que ni así. Trabajan doble turno, entre semana, fin de semana. Les digo como broma, llega el domingo, se pone una máscara y son luchadores. O sea, todo el tiempo y aún así alcanza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la bendición no depende del trabajo, sino del Dios que da el trabajo, del Dios que multiplica, del Dios de eso. Y del Dios que te permite organizar tu agenda y darle prioridad a lo que es prioritario, que es Dios. Así es. Entonces, nada más para darle comentario, porque luego se burlan, luego dicen, y la gente no sabe qué decir, y yo te aclaro, Dios no maldijo al hombre con trabajo, sino con lo que antes le producía una hora de esfuerzo y le debe un placer, ahora puedes pasarte todo un mes y no vas a obtener. Sí, porque estás afanado. Y porque la tierra sí cayó bajo maldición. Yo me acuerdo, y soy testigo de eso, porque en mi testimonio personal, que lo he comentado varias veces, cuando yo le dije a Dios que no lo quería ni en mi casa ni en mí, ni modo, perdón, así fue. Y yo siempre le doy la gloria a Dios que me arrepiento totalmente de eso, de ese episodio en mi vida, pero lo digo para la gloria de Él. Yo trabajaba, no 8, si trabajaba 10, 12, 14, 16 horas o más, incluyendo los domingos. Y pensando yo, porque yo le dije, yo sé cómo trabajar. O sea, sí, el altanero, o sea, todo hasta arriba, el Jaimito, ¿verdad? Ahí sí. Pero el Señor, con qué tanto amor, yo no sabía que me amaba tanto, que dijo, bueno, vamos a ver, Jaime, a ver si es cierto. Y así le dice a mucha gente, ¿verdad? En este caso se llama Jaime. Pero yo lo que me di cuenta es de que no pude. Dije, no pude hasta que llegué y me rendí con Él. Clamé, lloré, pedí perdón. Dice el Salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Claro. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano trabaja la guardia, en vano vela la guardia. Trabajar, labrar y guardar son tareas que Dios hace a través de nosotros grandemente. Amén, sí, así es. Se glorifica grandemente. Eso fue lo que pasó después de esta situación, que se empezaron a abrir las puertas, porque el Señor cumple promesas que yo ni siquiera conocía, al momento que yo me rendí ante Él y le declaré mi amor. Y yo eso tú lo sabes muy bien, Paz, de que yo decía, pero ¿por qué tanta bendición de repente? Y fue cuando yo estuve buscando que después llegué contigo. Esto es 1 año 5 meses, ¿verdad? Más o menos. El Señor te puso ahí enfrente de mi casa, porque lo estaba buscando para darle las gracias. Se iba de templo en templo. A lo que voy es, esto que estamos platicando, yo lo experimenté y lo sigo experimentando ahorita en lo que es la grandeza del Señor. Estar dentro y fuera, estar escuchando o estar
sin escucharlo, hay una gran diferencia. Estar en el mundo o estar ante Dios, ante la presencia de Él, hay una gran diferencia, toda la diferencia. Sí, no, claro. Y después de ahí, todavía el Señor es tan amable, tan lindo, tan precioso, tan perfecto, que dice, tú y tu familia son salvos. Amén. Al momento que pasa eso, ¡pum! Y que, pues mi esposo y mis hijos, gloria a Dios, porque ellos también son adoradores de Cristo Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios. Salvos por fe. Eso es lo que sucede. Y aquí tenemos testimonios dentro del templo. ¿Qué hubo, hermano? Testimonios por todos lados de la grandeza del Señor, lo que ha hecho en nuestras vidas. Sí, así es. Pregúntele usted a un cristiano, pregúntele a un verdadero cristiano si Dios se ha mostrado en la vida de cada uno de ellos. Claro. Y la respuesta, van a durar una tarde completa con una jarra de café, pues que le va a platicar y le va a faltar citas y tiempo, semanas de estar platicando, diciéndole todas las bondades que ha hecho el Señor en nosotros, en nuestras vidas. Amén, así es. Dice Ulises Calderón, saludos Ulises, dice, excelente miércoles, aquí andamos trabajando, dice, agradecido y bendecido, abrazo fuerte para los dos. Claro, tener trabajo es una bendición. Y pero obviamente siempre la gente busca distorsionar. ¿Con qué? Y yo hice el comentario porque luego hay gente que dice, no, pues ustedes creen que el trabajo es maldición. No, hombre. No, te equivocas, o sea, al contrario, nada más que pues sacan de contexto pasajes, no conocen las escrituras, hay que saberlo. Dice aquí Beto, el Gudiño, Dios puso a Adán a trabajar desde antes de que cayera, claro que sí. ¿Acaso no lo puso a nombrar animales, guardar y labrar? Es claro lo que iba a decir, así es. Pues lo mencionamos hace unos instantes, ya trabajaba. La consecuencia es los resultados que obtendría tan pobres y con el gran esfuerzo y el sudor de su frente, porque por así decirlo, antes de esa caída, ese juicio que se emitió no existía. Yo no puedo decir que no sudaba, no transpiraba, pero no era para obtener. Y vuelvo a insistir, hoy en día mucha gente se esfuerza, trabaja y ni aún así completa. Yo le diría, pregúntele al Señor cómo es. Ayer estaba dando consejería y alguien me exponía la situación y lo que batalla. Le digo, mira, Dios tiene una manera de hacer las cosas y si las haces así, te va a ir muy bien. Y claro. Vas a saber dar cuenta que hay testimonios. Y creo que atendió al consejo, pero la gran mayoría no lo sabe. Y los que lo saben no lo creen y algunos no lo obedecen. Hay un dicho que hay en el mundo que dice, ¿cómo dicen? Adiós y con el mazo dando. Adiós rogando y con el mazo rogando. Dices, es un dicho del mundo. Sí, ¿verdad? Es un dicho del mundo. Adiós rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿dónde está tu confianza, verdad? O sea, está... Bueno, totalmente sacado de... Esto es del mundo, ¿verdad? Sí, no es. Totalmente del mundo. Ahora, lo importante aquí es que la voz del extraño, bueno, nada más quería hacer el comentario eso del tema del trabajo allá en el juicio, y que la maldición, usted puede revisar que la maldición solo se hizo a dos, a la tierra, maldita será la tierra, y maldita serás tú entre las bestias del campo. A Adán y Eva, aunque les emite un juicio y les cambia la historia, y sabemos que a través del pecado entra maldición, Dios no maldice propiamente, ¿verdad? Aunque emite un juicio que sí trae consecuencias, pero también son restaurados, son vestidos de pieles, lo cual habla del sacrificio, habla de la redención, ¿verdad? Sí, habla exactamente del sacrificio. Yo ese tema no lo entendía yo, pastor, hasta hace poco, que ahí fue cuando, por eso no murieron, porque las revistió, traían vestiduras de hojas. Sí, ahora sí mueren en su relación con Dios. Bueno, sí. Y pudiéramos examinar que duraron menos de 1000 años existiendo. Y Dios dijo, el día que de él comas morirás. Si vamos a que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, así es. Murieron dentro del día. Sí. Físicamente, pero aparte espiritualmente, en el momento, porque acuérdense qué significa la muerte. Muerte significa separación. Sí.
ni en el día que ellos pecan, son separados de Dios. Así es. Y son separados de los privilegios que tenían, porque fueron sacados del huerto. Claro. Entonces, sí se manifestó la muerte, pero la muerte física per se ocurrió hasta antes de que cumplieran los 1000 años, que para Dios es como un día. Ok. Muy bien. Ahora, el primer sacrificio, a ver, tengo esta pregunta, que yo más o menos sí la entiendo. Y pues lo voy a aventar al aire. Cuando ellos estaban vestidos de hojas, el Señor los revistió de pieles. Sí. Para revestirlo de pieles tuvo que haber matado a un animal. Sí, sí, un sacrificio. Entonces hay un sacrificio. Sí. En lugar de ellos, fue un sacrificio de una bestia. De un animal. De un animal. Así fue. Sí. Ok. Y entonces ahí, por eso, empezaron a hacer sacrificios hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, que fue el sacrificio santo. Perfecto. Perfecto y santo, sí es. Y de ahí se acabó el sacrificio, porque no hay más. Es mismamente Dios el que se hizo sacrificio por nosotros, para que nosotros, pudiendo creer en que si creemos en Cristo, en ese sacrificio, cambiando nuestra vida, renunciando a lo pasado y volviéndonos ahora a Cristo, podemos, por medio de Él, podemos llegar a tener la vida eterna. Así es, en el conocimiento de Él. Y nosotros sí practicamos los sacrificios, pero los sacrificios espirituales. Por ejemplo, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Es vuestro. Romanos 12:1 dice eso. Y luego Pedro también dice que nos acerquemos a Él, piedra viva, 1 Pedro 2:5 en adelante. Piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, nosotros tenemos un ministerio sacerdotal, pero ya no tenemos que tener temas con los animalitos, ni derramamiento de sangre, nada de eso. ¿Por qué? Porque lo fundamental, por eso también Dios no quería que en la antigüedad se comiera sangre o se bebiera sangre. Porque Dios lo que no quería es que ninguna vida ajena a la que Él quería implantar. ¿Cuál es la vida que Dios quiere implantar en nosotros? La vida de su Hijo. Amén. Entonces Él no quería que ninguna sangre, porque en la sangre está la vida, nos fuera a contaminar. Y por eso el mandamiento es muy específico a Israel. Los mandamientos, la ley es muy específico para Israel, porque Dios iba a extraer de Israel, específicamente de una tribu, la tribu de Judá, al Mesías, al Redentor. Entonces, da mandamientos, preceptos, ordenanzas, y algunos, la gran mayoría, no atendieron, no escucharon. Ya vimos que tuvieron Dios extraño, que tuvieron Dios ajeno, que se rindieron ante otras cosas. Cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, ellos estaban adorando el becerro. Así es. Y dice que durante 40 años ellos no honraron a Dios. Dios dice: no me honraron a mí, honraron a sus dioses durante esos 40 años. Fíjate qué interesante. Pero el punto es que Dios, hablándole a su pueblo, le dio leyes para preservar una estirpe, el linaje de Jesucristo. Una vez que lo saca, por eso la ley hoy no tiene para nosotros efecto como tal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la nación de Israel. De nosotros no se iba a extraer al judío, al Mesías, que viene de los judíos. Se preserva ese pueblo medianamente, porque de ahí, de una de las familias, una mujer temerosa como es María, y José, un hombre piadoso, y aparte del linaje de David, de una línea sacerdotal, espiritualmente hablando, porque eran reyes, gente adoradora, gente, de ahí Dios extrae. Ahora, si tú haces un huerto, no sé cuál ejemplo dar, pero si tú haces un huerto con el propósito de extraer una semilla para luego producir esta semilla, pues te puedes pasar varias generaciones tratando de buscar la semilla genéticamente perfecta. Pero una vez que la obtienes, el huerto ya pasa. Ahora esto es lo que vas a replicar. Y eso es lo que ocurre, que nosotros
no estamos bajo la ley, porque si estuviéramos bajo la ley estaríamos bajo maldición, porque si no se cumple a cabalidad toda la ley, se está bajo maldición. Nosotros hoy estamos en la ley de Cristo. La semilla se extrajo, Cristo Jesús, el huerto que durante muchas generaciones se utilizó para obtener esa sola semilla, era la nación de Israel. Y estaba bajo esa ley, bajo esos preceptos, bajo esos conceptos. Pero una vez que obtienes, dices, ok, ya esto no impera. Recordemos lo que le pasó a Pedro. Pedro mata y come. Señor, pero si hay todo tipo de animales y hay reptiles. Pedro, estás entrando en una dispensación nueva. Sí. Porque ya tenemos la semilla que queremos replicar. Que es la nueva ley de Cristo, que son las bienaventuranzas. Que es Jesucristo y su ley, amén. Y ser moldeados a su imagen, parecernos a Él. Pues, cuán importante es que entendamos también eso. Entonces, en la ley, pues había muchos mandamientos, muchas ordenanzas, había sacrificios, todo para localizar, ubicar, extraer a aquel que había de redimirnos. Pero ya se extrajo. Ya de hecho, ya no hay templo, ya el pueblo de Israel desapareció casi por 2000 años, nada más para que tengamos una idea, porque ya no hay razón de ser. Ahora, sabemos que Dios va a restaurar a Israel, sabemos que Dios tiene un propósito, pero hizo un paréntesis, y ese paréntesis se llama la iglesia. Y vivimos en una dispensación pues muy diferente a la que vivió Israel, pero buscando obtener siempre el mismo resultado. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo sé que a veces estas cosas no se entienden y se pueden volver pesadas para algunos oídos, pero es importante que entienda que lo que Dios quería extraer del Antiguo Testamento, de esos mandamientos, de esos preceptos, era aún todo lo que ocurre en el Nuevo Testamento es para producir a uno. Sí, así es. Jesucristo. Amén. Cuando ese se produce, se replica. Pero ya no tienes que establecer esa ley que estaba en la antigüedad para producir, que no, ya se logró. Es que ya no coman carne de cerdo, es que no esto. Ya obtuve lo que quería. Era este es en el que está mi complacencia. Esta es la semilla. Amén. Que da raíz de David, que da el árbol, que da el fruto, y todo tiene que ver con él. Amén, así es. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de él. Y él es lo que el Padre está buscando replicar en nosotros, la vida de Jesús. Yo espero ser claro en eso. Sé que a veces puede resultar pesado, pero escúchelo, sí. ¿Cuántas veces dijo Cristo que el Padre estaba en él y él estaba en el Padre? Y se sigue, muchas veces no se entiende, ¿verdad? Pero Cristo es mismamente Dios. Entonces, por eso Él vino a enseñarnos con su ejemplo cómo es el camino, ¿verdad? Sí, Él lo es, el camino, la verdad y la vida. Sí. Ahora, todo cristiano debe de estar ocupado en escuchar a Dios. Sí, volvemos al tema, así es. O sea, leo la palabra y busco que Dios me habla a través de su palabra. Porque incluso durante la ley, la gente no estaba obligada a cumplir la ley a rajatabla. Primero era llamada a escuchar. Tú lo leíste ahorita en Deuteronomio 6:4, donde está el mandamiento supremo por excelencia. Ese mandamiento es un oye Israel. Oye Israel. Jehová tu Dios, Jehová uno es, y si oyes aquel que es uno, amarás. ¿A quién oímos? A ese amamos. ¿A quién oímos? A ese terminamos obedeciendo. Dentro de eso, me gustaría leerles Deuteronomio, sí. Hasta en el mismo Padre Nuestro, que el Señor Jesucristo nos enseñó, ahí estamos clamando al Señor para que venga su reino, ¿verdad? Y que se haga su voluntad en nosotros. Y la única manera de cómo el Señor va a hacer su voluntad en nosotros es de que nosotros lo escuchemos. Amén. La única. Ahora, fíjate lo que dice Deuteronomio 28. Sí. Vimos un juicio en el hombre por haber escuchado una voz extraña. Porque lo que hizo la serpiente es muy astuta. Utilizó a Eva. Eva fue su vocero, ¿verdad? Él no vino con Adán, vino con Eva.
Y la plática que estaba teniendo Adán con Eva, pues es como si lo hubiera tenido con la misma serpiente. Sí. ¿Ah? Ahora, así como el hombre cae por dejarle la apertura a una voz extraña, la cual le hizo rendirse y caer en desobediencia a la voz de Dios, se le dijo a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Pero Deuteronomio 28 tiene la sanidad, la restauración para todos nosotros. Y ahí en Deuteronomio 28, si leemos, por ejemplo, del 1 al 2, Deuteronomio 28 del 1 al 2, ¿lo puedes leer, Jaime, por favor? Con mucho gusto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Tienes que oír la voz primero. Atentamente. Atentamente. Cuando Samuel amonesta al rey Saúl, le dice, el oír, el prestar atención es más importante que los sacrificios. Amén. El prestar atención, ¿a quién? Pues a Dios, al que habla. Por eso usted y yo tenemos que alarmarnos cuando no estamos escuchando a Dios, cuando Dios no nos está hablando. Es que cuando cuando no escuchas la palabra, cuando no estás escuchando la voz de Dios, tienes que preocuparte. Claro. Algo está pasando. Sí, claro. O sea, a mí, yo te he dicho, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo escucho? O sea, entonces hay que ayunar, hay que escuchar, hay que leer la palabra, hay que orar. Y hasta que de repente escuchas la palabra del Señor, porque el Señor y viene con contundencia, sí se manifiesta. Sí, así es. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados, muy fuertes, sí. Tenemos que estar, pero con las orejas bien paradas para escuchar al Señor. Perdón, es que sí, está bien, así sí. Decían, ¿verdad? Los viejos, con las orejas bien paradas. Pues sí, escuchando bien la palabra del Señor. Amén. Atento, sí. Entonces, acontecerá que si oyeres atentamente de la voz de Jehová tu Dios, ahora, ¿para qué la oyes? ¿Qué dice? Sí, a ver, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces Dios no le pedía al pueblo que obedeciera rajatabla, una manera de decirlo, sí. La escritura, sino que antes de tratar de obedecer a rajatabla, hay que oír a Dios. Entonces hay gente que es muy bíblica, pero se le olvida que el que inspiró la palabra es el Espíritu Santo. ¿Quién sabe? ¿Quién es el hermeneuta por excelencia de la palabra de Dios? Dios Espíritu, Amén. El que dio la palabra. Claro. Entonces, si tú vas y te arrancas un ojo porque te fue ocasión de pecar, porque así dice la Escritura, sí. No estás entendiendo el espíritu de la palabra, ni estás descifrando, porque el que dio la palabra es Dios. Y para poder interpretar la palabra hay que conocer a Dios, porque Él es el intérprete de su palabra. Amén. Lo que quiero decir es esto. Entonces dice el Señor, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz, ¿para qué? Para guardar lo escrito. Esto que está escrito tiene gran valor, pero si no se escucha al Espíritu Santo. Por eso hay tantas doctrinas. Por eso hay unos que dicen una cosa, otros dicen otra, y otros que son tan duros, y otros que son tan lights. Sí, o sea, hay de todo, pero otros que se pierden totalmente. ¿Dónde está? En conocer. Entonces yo le he dicho que cuando lees la Biblia tienes la oportunidad de tener al escritor al lado tuyo, no al escritor, al autor, que es, Amén. Hay gente que dictaba y alguien Sí, escribía. sí. Cuando tú lees la Biblia tienes la oportunidad de tener al autor al lado tuyo y no puedes desatender su voz. Seguimos leyendo, por favor. Sí. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sí. O sea, aquí hay una respuesta de Dios que nos va a exaltar. ¿Leo el 2? Sí. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Todas. Y te alcanzarán. Y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová. La condicionante es oír a Dios. Así es. Él te va a bendecir. Grandemente. Pero siempre y cuando lo escuches. Tienes que oír. Sí. Y lo oyes y lees la Biblia a la luz de su voz. Sí. ¿Qué instituto hace eso? Perdóneme, ninguno. Solo el Espíritu Santo. Amén.
Y no estoy en contra de los institutos, ni seminarios, no. Nada más, ¿qué instituto hace? Ninguno. Es el Señor el que lo hace. Amén. Qué bueno que tengamos esa dependencia, qué bueno que tengamos esa búsqueda, qué bueno que vayamos en pos, qué bueno. Pero yo veo que la serpiente entró, minó, contaminó, y ahora resulta que hay gente que puede decir, es que soy muy bíblico. Pues sí, gloria a Dios, pero la palabra primeramente tiene que ser, el llamado es oír la voz para guardar lo que está escrito. ¿Qué significa? No sé, pero si me explican, como aquel etíope que venía a adorar a Jerusalén, le dijeron, pero sí entiendes lo que lees. Pero, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Sí, pero tenía unas ganas de escucharlo. Bueno, ya es un comienzo. Así es. Ya es un comienzo. En su corazón estaba el anhelo. Entonces, y se le explicó, y una vez de que se le explicó con gran alegría, quiso bautizarse de inmediato ya. Y se fue, este pozo, y se regresó alegre. Súper. Ya no, se acabó. ¿Dónde quedó el amigo que bautizó? No, hombre, yo ya voy contento. Pero sabes que un hermano que está alegre con la palabra de Dios se vuelve bocina. Sí. Y porque lo que queremos es de que más gente sea salva y escuche este mensaje de salvación. Sí. Y por eso somos tan insistentes con nuestros familiares, amigos, y nuestros colegas. La gente que amamos. Así es. Hasta la que no. Hasta la que no amamos. Porque ya sabemos nosotros lo que está en juego. Una eternidad de perdición o una eternidad de salvación con nuestro Dios amado. Entonces, por eso hay gente que no nos entiende. Sí. No importa, hermanas y hermanos. Nosotros tenemos que doblar esfuerzos, y más en estos momentos que nosotros, tú y yo, sí sabemos lo que está sucediendo. Por eso tenemos que encontrar nuestra fuerza en Cristo Jesús, y que Él nos va a llevar la victoria, para que más gente de la que amamos y de la que no amamos y la que no conocemos puedan llegar a ser salvos. Así es, así es. Y bueno, pues es el llamado de Dios para nosotros. Ya estamos prácticamente concluyendo en este día miércoles, dando gracias a Dios de verdad por su gran amor y misericordia. Siempre. Pero, hermano, si oímos a Dios, no vamos a tener un Dios ajeno, un Dios extraño. Y no nos vamos a terminar inclinando a otros dioses. Por favor, dependa de Dios. Amén. Le recuerdo lo que dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La certeza que tenemos de ser hijos de Dios es que oímos al buen pastor, es que oímos al que habla, es que oímos al que nos conduce. Dos últimos comentarios. Luis Valenciana, saludos Luis. Saludos Luis. Buen día, hablando del trabajo, hoy trabajamos como ese obrero de la viña de Mateo. Dice, los últimos serán primeros, gracias a Dios. Dice, bueno, gloria a Dios. Y luego nuestra hermana Verónica dice, muchas personas no pueden escuchar a Dios porque tienen miedo de escuchar a Dios hablar. ¿Podrías pensar que escuchar la voz de Dios o sentir su dirección te convierte en una especie de fanático religioso? O tal vez tengas miedo de los cambios que necesitarías hacer en tu vida si escucharas la guía de Dios. Bueno, todo aquel que es oveja tiene que estar escuchando a Dios. Y bueno, le encargamos eso, medítelo. Nos tenemos que ir, Jaime. Sí. Me da mucho gusto haber compartido otra vez micrófonos contigo, mi querido hermano. Sí. Y aquí nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite, ¿verdad? Así con mucho gusto. Sí. Pues gracias a todos ustedes, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias a nuestro hermano Ricardo Cuellar, que Dios los bendiga. Sigan en sintonía de Neuma, por ahí vemos a nuestro amigo Alex. Dios los bendiga. Gracias a Dios, bendiciones a todos. Nos vemos a la próxima. Recuerde, mañana estaremos aquí otra vez en Nueva Son cada mañana. Si Dios permite, en la hora novena, la de la oración. Amén. Buscando al Señor. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones.